Bueno, buenas tardes para todos ustedes los que están detrás de la pantalla. Ya me presentaste, yo soy la doctora Irma Marlene Cano Ortiz y hoy voy a traerles a ponencia, aquí a conocimiento de ustedes, un trabajo muy hermoso que nosotros hicimos en nuestra comunidad o en una población aquí de la comunidad de Caguazú, de Paraguay, una ciudad de Paraguay. Y el tema son los siguientes. Por una parte, las infecciones por hongos y por el otro lado, el nivel de conocimiento epidemiológico en el barrio San Francisco de Caguazú. En resumen, lo que se realizó fue un diagnóstico comunitario. El barrio se llama San Francisco de la ciudad de Caguazú, aquí de Paraguay, y se evaluó por sobre todo la prevalencia de infecciones fúngicas y el nivel de conocimiento epidemiológico de la población para con estos patógenos. Básicamente, si ellos conocen o no conocen qué es un hongo, si alguna vez tuvieron alguna infección por un hongo, y los hallazgos fueron sorprendentes. Si bien la gran mayoría de la población encuestada refirió o declaró no haber tenido infecciones por hongos en el último año de vida, hay una pequeña población o hay un pequeño porcentaje de personas que declararon haber tenido infecciones. Y entre esas, como vamos a estar viendo más en detalle, están las de la localización ungueal, a nivel de las mucosas, a nivel tegumentario o de la piel también. Y por sobre todo, en contrapartida o en contraposición, también se estudió el grado de conocimiento de este tema para con la población y arrojó el siguiente resultado, que fueron demasiados o un porcentaje muy alto en realidad de desconocimiento o de población o de pacientes que no estaban familiarizados con lo que es la epidemiología en sí del hongo patógeno, que es endémico aquí en la región, y tampoco habían participado en ningún estudio epidemiológico, y eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Para adentrarnos al tema, tenemos que tener en cuenta que las infecciones por hongos o micosis es generalmente una vez que ingresa la noxa al huésped, puede causar infecciones, ya sean primarias, secundarias o oportunistas, es como nosotros más le conocemos, y estas a su vez pueden estar localizadas en ciertas regiones del cuerpo o adoptar una posición sistémica generalizada. Y eso sí va a representar una preocupación, sinceramente, desde el punto de vista de la salud pública. ¿Por qué? Porque precisamente estos hongos, que son patógenos que pueden causar una enfermedad, estos pueden al final traducirse en algo mucho peor. Por ejemplo, pueden llegar a presentar estos pacientes enfermedades graves que comprometan la vida. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, nosotros necesitamos o se necesita tener un conocimiento objetivo, preciso sobre la prevalencia de estas infecciones y por sobre todo también la familiaridad de la población con la epidemiología fúngica. Y por eso es que se desarrolló desde la universidad un diagnóstico comunitario con el fin o con el objetivo de identificar justamente la problemática y las necesidades de la comunidad, en donde también se le incluyó una valoración en la incidencia de las infecciones por hongos, el conocimiento sobre la epidemiología y los factores de riesgo asociados a la aparición de esta patología. Y estos datos son evidenciados o necesitamos analizarlas en realidad para proponer estrategias de una intervención sanitaria adecuada y oportuna si es que así fuese la necesidad. En cuanto a la metodología, la población que se estudió fueron pobladores de una comunidad específica. Aquí nosotros le llamamos barrios a ese grupo poblacional, y en este caso, el barrio se llama San Francisco, que es del distrito de la ciudad de Caguazú, aquí de una ciudad de Paraguay. Se utilizaron encuestas, entrevistas con preguntas cerradas como métodos de recolección de datos, que es un procedimiento fundamental para un diagnóstico comunitario. Aparte de eso, también se utilizaron datos de la epidemiología molecular de los hongos patógenos que son endémicos, así como preguntas relacionadas con las infecciones de los hongos, sobre los conocimientos, por sobre todo en cuanto a la epidemiología de dichos hongos aquí en la región,
y si alguna vez tuvieron o no participación en alguna investigación sobre este tema. Incluso cabe resaltar también que fueron consideradas respuestas sobre las enfermedades infecciosas que por lo menos en el último año de vida estos pobladores sufrieron, ya sean infecciosas, incluyéndola a los hongos, virus, bacterias, así también como hongos, como para ir comparando. Y arrojó unos datos interesantes, algunas de ellas son las siguientes. En cuanto al cuestionamiento que si alguna vez han tenido o no han tenido infecciones por hongos, como pueden observar, el gráfico informa o revela que un gran porcentaje, un porcentaje muy, muy importante de estos encuestados no han tenido infecciones por hongos. Para ser más precisos, el 88,73% nunca sufrió o no sufrió de algún tipo de enfermedad por hongos. En contrapartida, si nos fijamos en el otro gráfico, también tenemos valores. Si bien son más pocos, más pequeños en porcentaje, las hay. En este caso, un 11,27% de la población refirió sí haber tenido infecciones por hongos en algún momento de la vida. También se les hizo otra pregunta, otro cuestionamiento sobre si conocían o no conocían a alguien con esa afección. Es decir, se les preguntó si le conocían o no a alguna persona que estaba con una infección fúngica o por hongos, por lo menos en los últimos años. Y reveló también datos parecidos o similares, porque el 86,73% reveló que ellos no le conocen a nadie o no tienen conocimiento de alguna persona que sufrió alguna vez una infección por hongos. En contraposición, nuevamente, tenemos por el otro lado un 13,27% de personas que sí conocen a alguien que haya padecido esta enfermedad. Entonces aquí a nosotros estos datos nos revelan que si bien hay una población importante que nunca sufrió y nunca le conoció a alguien que haya sufrido una enfermedad por hongo, también tenemos un porcentaje menor, pero visto, de personas que sí conocen a otras personas que sufrieron alguna infección fúngica, como también un porcentaje minoritario de aquellas personas que ya han sufrido alguna vez una infección fúngica. Entonces, eso nos traduce que sí hay una infección o sí hay una prevalencia, por más que sea menor, de personas en la población que está sufriendo esta patología. A su vez, de aquellas personas, volviendo a la pregunta, sí, o al cuestionamiento, que si alguna vez han tenido o han sufrido infecciones por hongos, eh, el gráfico nos revela lo siguiente, en este caso fueron en los últimos 12 meses o en el último año y nos revela datos o cifras también similares porque más del 80% afirmaron o declararon no haber presentado infecciones por hongo en el último año o en los últimos 12 meses con un porcentaje del 81,75%. Pero de aquellas personas que dijeron o que afirmaron haber presentado, se fueron discriminando las localizaciones y las más frecuentes quedaron en toda la región o zona ungueal o de las uñas en un 9%, 9,02% en realidad, que es el porcentaje mayor seguido de afectación a nivel de las mucosas en un 3,79% y en último lugar quedan las micosis superficiales o las micosis, las famosas micosis de la piel en un 3,32%. Entonces, eso a nosotros nos indica que si bien hay un alto porcentaje nuevamente de personas que no han tenido o no han sufrido enfermedades por hongo, que es excelente, tenemos la contrapartida o la contraposición de aquellas personas que sí han presentado y de preferencia pueden traducirse en onicomicosis cuando hay afectación ungueal o de las uñas, como se le conoce comúnmente, infecciones seguidas de infecciones a nivel de las mucosas y por último a nivel tegumentario o de la piel en un 3,32%. Esto es otra tablita para volver a remarcar que de aquellas infecciones
En los últimos 12 meses, lo mismo, fueron en mayor porcentaje la onicomicosis en un 9,02%. Y si vamos a hablar, eh, por otro lado, del conocimiento acerca de este tema, acerca de este patógeno, así como también de la participación en estudios de hongos patógenos, nosotros tenemos un resultado bastante sorprendente, pero así también preocupante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población encuestada, imagínense, cerca del 80, casi el 90%, incluso hay otra cifra que nos arroja más incluso, pero si vamos a tomar en cuenta el conocimiento, el 88,41% de las personas de esta población no está familiarizada con la epidemiología del hongo patógeno, que es endémico en la región. O sea, ellos no escucharon, no saben, no conocen la epidemiología fúngica. Y un 90,27%, más del 90% de los residentes de estos pobladores no han participado, nunca participaron de un estudio de epidemiología molecular de hongos patógenos endémicos. Entonces tenemos un altísimo porcentaje de desconocimiento eh, con respecto a esta patología. Y por esa parte sí es una preocupación. Incluso en el contexto de las enfermedades infecciosas generales, se pudo constatar que al hablar de infecciones en general, también nosotros tenemos otro tipo de gérmenes en donde la encuesta arrojó que incluso las transmitidas por vectores, en este caso algunas arbovirosis, las que se transmiten por el Aedes, por ejemplo, el dengue, la chikungunya, arrojaron importantes cifras, más de la mitad, más del 55% para el dengue, un 27,1% para la chikungunya en el último año. Entonces, eso a nosotros nos traduce que la comunidad sí está susceptible a infecciones, sí puede sufrir. E incluso tenemos un pequeño porcentaje, perdón, de población que también tiene hongos. Por eso ahí habla de patógenos, incluidos los fúngicos. Y para ir discutiendo un poquito y sacando conclusiones, podemos decir que estos resultados que estuvimos mirando en el barrio que se realizaron, o este diagnóstico que se realizó en el barrio San Francisco, sugiere, si bien que estas infecciones por hongo están presentes en un porcentaje muy inferior, no representan una carga infecciosa mayor percibida justamente por esta población si vamos a comparar con las enfermedades transmitidas, por ejemplo, por vectores, que incluso alcanza más de la mitad del porcentaje. Entonces, en este punto, o ellos minimizan mucho o por desconocimiento, pero a ellos prácticamente no perciben como una carga muy importante. Y aparte de eso, nosotros tenemos una falta de familiaridad que es muy importante. Más del 80% de los pobladores desconocen estos patógenos, y a su vez, si vamos a combinar con la baja participación en los estudios, ya más del 90% de las personas que nunca han participado en un estudio epidemiológico, eso a nosotros nos dificulta muchísimo la comprensión, ya sea de los factores de riesgo que son específicos, como también así para la implementación de posibles medidas preventivas localizadas para tratar de controlar esa infección, para tratar de promover, en este caso, la salud o erradicar si es que la enfermedad una vez instalada. En conclusión, para ir fortaleciendo nuestra salud pública, porque esto es una problemática también en este barrio, con respecto o a este tema, con lo que corresponde o se corresponde a este tema que es la micosis o la infección por hongos, nosotros necesitamos o se requiere una intervención justamente educativa, que desnude, que desvele, que priorice la importancia de la epidemiología del hongo, que es endémico aquí, y que justamente promueva ya vigilancias en condiciones ambientales, ya sea de viviendas, de humedad, o así también como los otros factores de riesgo que también son modificables. Eh, y eso es
parte de una política nacional justamente que está con lineamientos o está alineada a lo que es nuestro sistema sanitario, que tiene que ser basado en una atención primaria de la salud, en donde lo primordial justamente es trabajar con la comunidad, diagnosticar la problemática de la comunidad para poder nosotros intervenir, ya sea farmacológicamente como también medidas no farmacológicas, con el fin de controlar la enfermedad y erradicar, eso sí es posible. Y eso es un poquito lo que yo traje el día de hoy para comentarles o para exponerles aquí. Y un agradecimiento especial justamente a la universidad, a la comunidad y a todo el equipo de trabajo e investigadores que hicieron posible que yo esté acá hablándoles a ustedes.